quien nos disertará sobre adultos mayores, legislación y realidad, convenciones de la OEA. Quiero permitirme, antes de cederle el uso de la palabra, leer una breve semblanza de su currícula. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, carrera de especialización en abogados de empresas, doctora en Derecho Privado, elegida al premio de la Universidad de Buenos Aires, Generación Jurisdiction, Universidad de Reno, Judicial College en Estados Unidos, Mediation Reno University Judicial College en Estados Unidos, curso de familia, Universidad de Salamanca, España, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, grado y posgrado, ex profesora titular de la Cátedra de Derecho Civil, Familia y Sucesiones en la Universidad de Buenos Aires, profesora de varias universidades nacionales y extranjeras. Fue ex magistrada de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil en Buenos Aires, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, miembro del Instituto de Derecho Civil. También miembro y vocal de la Comisión Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, miembro de la Asociación de Derecho Comparado, presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho y Familia, autora de múltiples artículos sobre derecho civil, coautora del libro ¿Qué es la mediación?, la adopción nacional e internacional, casos de derecho sucesorio, y ahora también preside ella la asociación, la Academia de Derecho de Familia. Le concedemos el uso de la palabra. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por su presencia. ¿Esto cómo lo manejo? ¿Así? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero decirles cómo voy a encarar la conferencia de hoy para que ustedes tengan noción hacia dónde nos dirigimos y cuáles van a ser las conclusiones en consecuencia. Me han pedido que hable de la realidad de los adultos mayores. Y una cosa es la realidad de ellos y otra distinta es lo que acontece en las herramientas legislativas y en el derecho. Yo diría que discriminación y marginación social son dos de los ejes absolutamente claves para comenzar a trabajar en el campo de los adultos mayores. Últimamente deberíamos sumar también algunos casos de violencia. Estos son los padecimientos que ellos sufren a diario en su vida. Antes de la introducción de la convención, que es una convención de la OEA interamericana, porque la ONU todavía no ha decidido si va o no a elaborar una convención, solo tiene un comité de expertos, pero no es muy interesante esto, un comité de expertos para estudiar el problema. Entonces, es importante pensar que desde la perspectiva del derecho y la legislación, las herramientas pueden ser visualizadas como remedio en la lucha contra esta discriminación, marginación y violencia de la que estoy hablando. La estructura demográfica a nivel mundial y en especial de América ya está en un proceso de cambio desde hace tiempo. No puedo manejar esto, así que necesito ayuda. Ahí está. Discriminación, marginación social y violencia. Herramientas, y esto es lo que empezamos a hacer ahora, concientizarlos acerca de que esta estructura demográfica que tenemos en América viene cambiando desde hace tiempo. El aumento generalizado y sostenido de la expectativa de vida es un hecho que no lo podemos discutir. Es menor la mortalidad femenina de edad avanzada comparativamente con la de los hombres. Hoy conviven 4 generaciones, de las cuales 2 son envejecidas.
Esta es la evolución que está en Perú, pero lo importante para ustedes de ver este gráfico es ver cómo disminuye la pirámide y se va ensanchando hacia arriba. ¿Por qué? Porque se está comparando los nacimientos con el crecimiento de la población adulta. ¿Por qué? Porque se calcula, y la UN calculaba, que en el 2050 nosotros por primera vez en la historia de la humanidad vamos a tener menos población de niños que adultos mayores. Ahora, últimamente se piensa que esto va a acontecer en el 2045. El fenómeno de envejecimiento era un problema de... Estas son las 4 generaciones de las que le hablaba recién. El problema del fenómeno del envejecimiento era característico de los países desarrollados hace hasta pocas décadas. Sin embargo, el siglo XXI, llamado el siglo del envejecimiento demográfico, muestra que el envejecimiento de la población en los países en desarrollo no tiene precedentes. Los aumentos previsibles del tercer mundo rondan entre el 200 y el 400% en la población de los adultos mayores, mientras que en los países desarrollados solo va a ser en los próximos 20 años en el orden del 30 al 40%. Uruguay, Cuba y Argentina son los países más envejecidos del continente. Pero no se pongan contentos, porque México y Brasil, especialmente estos 2 países de América, tienen unas proyecciones que muestran un crecimiento asombroso. Voy a poner el ejemplo de Brasil porque es un ejemplo muy claro. Durante el periodo que fue de 1950 al 2025, su población general creció 5 veces. ¿Saben cuánto va a crecer la población de los ancianos? 16 veces. Es decir, Francia tardó 150 años en doblar su población. Hoy Francia tiene 1/4 de población de personas de 60 años. Entonces, sí, me hace señas mi francés, mi miembro francés. La situación gráfica, yo diría, muestra claramente que dejó de ser un problema individual para convertirse en uno social. Ya no hay discusión si son o no necesarios instrumentos internacionales que protejan específicamente los derechos humanos de los envejecientes. Lo son. La tercera edad recibió escasa atención en comparación con la que recibieron los niños, por ejemplo. Si ustedes piensan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge toda la problemática de los derechos humanos, van a ver que hay 3 convenciones que son las que van a cuidar de aquellos seres que fueron los primeros que se devastaron durante la época nazi. Las mujeres débiles, los niños, porque los niños no servían en los campos de concentración tampoco, y las personas con discapacidad. La UN, o las Naciones Unidas en español, tiene 3 convenciones que ustedes conocen: la Convención sobre el Niño, la Convención sobre la Discapacidad y la Convención sobre toda eliminación de discriminación contra las mujeres. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los adultos mayores. Es decir, a ellos la UN no todavía receptó esa necesidad. Quiero hablarles del proceso natural y gradual que es el envejecimiento, que comienza desde que nacemos y se extiende durante toda la vida.
La gerontología ha identificado varias formas de vejez y de envejecimiento. Edad avanzada, esto es lo que recién yo les mostraba, ¿no es cierto?, cómo iba a crecer la población. Tengo que aprender a manejarlo mejor. Esto también, estos son los países más envejecidos, que recién hablaba. Esta es la evolución de Brasil, 5 veces y 16 los adultos mayores. Esto es que dejó de ser un problema individual para ser un problema social. Y esto es la forma como nosotros envejecemos. Envejecemos de una forma normal, frágil o patológica. Sin embargo, edad avanzada y vejez no significan lo mismo. Quiero marcar esto. El tiempo biológico es solo una de las variables del envejecimiento. Este debe abordarse no solo desde la edad cronológica, sino también desde la percepción subjetiva y desde lo social, lo que da lugar a la formulación de distintos conceptos de edad. La edad cronológica se refiere específicamente al calendario. Ella define una posición dentro de la sociedad, ya que muchas de las normas otorgan responsabilidades y privilegios de un sujeto conforme a su edad. ¿Recuerdan cuando decíamos tiene 18 años, es mayor de edad? Tiene 14, puede ser o no testigo según las legislaciones. A los 60 nos tenemos que ir de la universidad como profesores. Es decir, que además de este elemento cronológico, nosotros no nos podemos olvidar de factores ambientales ni de la carga genética que tenemos. El proceso de envejecimiento fisiológico se relaciona con la capacidad funcional y la gradual reducción de la densidad ósea, el tono muscular y de la fuerza. Se producen cambios también en las capacidades sensoriales. Basta verme a mí, tengo que usar después de los 40 y pico anteojos, ¿no es cierto? Se producen modificaciones en la visión, se producen modificaciones en la audición y también en el tacto. Lo que supone dificultades en cuanto a la percepción del mundo. En cuanto a los cambios motrices, el aumento de la fatiga, problemas con la artrosis y la lentitud motriz. Estos suponen una disminución funcional. Otra variable es el envejecimiento psicológico. La edad subjetiva está relacionada con la forma que el individuo asume los cambios propios de su edad biológica, la cual a su vez está influida por la apreciación social. Si a mí me jubilan a los 60 años en la facultad porque ya se considera que yo no soy un profesor adecuado para enseñar, eso incide en mi apreciación sobre mí misma. ¿Me explico? La vejez entonces excede el binomio salud y enfermedad. Pero recién hablábamos de las determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles son las determinantes sociales? Y creo que en esto va a tener relación con la convención. El ingreso, la desocupación, la escolarización, la infraestructura que tengo donde vivo, la calidad ambiental y la participación social que tenga entre el grupo de mi comunidad. ¿Está claro? No es solamente el número que tengo. Todos estos factores
factores van a influir. Dentro de los determinantes sociales hay uno que capta la atención de los investigadores. Tiene singular fuerza y es la relación que hay entre la esperanza de vida y el nivel de escolarización. Las pruebas mundiales son concluyentes. A más años de escolarización, mayor esperanza de vida. Y no tiene relación con los niveles de riqueza. ¿Esto está claro lo que estoy diciendo? Así que todos los que son universitarios, pónganse contentos. Las causas de esta asociación, sinceramente, se desconocen. Pero puede ser que intervenga la autoestima, el manejo del estrés y la depresión. Cuestiones asociadas a los beneficios derivados del nivel de educación. Les quiero comentar algo, ya que estamos en este punto. Los ingleses crearon un ministerio de soledad. ¿Por qué? Porque en el mundo cada vez vive más gente sola. Y vivir solo no ayuda a vivir mejor. Es decir, los seres humanos somos sociales por naturaleza. Pero cada vez, si ustedes miran, en nuestro país es un porcentaje muy alto y se refleja en distintos aspectos de la vida. La última novedad en materia de arquitectura es que se construyen edificios con un estudio que tiene un baño y una kitchenette y abajo, además de los famosos amenities que ustedes deben conocer, pileta, Zoom, bli, 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 gym, hay una cocina comunitaria para que cuando uno tenga ganas baje a comer con sus vecinos. Es decir, que estamos mostrando que nuestra sociedad está también cambiando, está cambiando en su estructura. Por eso decía que es un problema social. Bueno, como soy una charlatana, el papelito me obliga a no desviarme. Yo les decía que había una diferencia entre la ancianidad normal que acabo de describir respecto del envejecimiento frágil que va unido a un tipo de limitación en la capacidad. Y hay otro envejecimiento que es el envejecimiento patológico, que ustedes lo deben conocer, la senilidad vinculada con la enfermedad. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, habla de un nuevo paradigma para este cambio de estructura social. Habla de una sociedad Esto es los variables que les ruego que los piensen, porque tenemos muy asociado que la gente viejita es nada más que viejita por la edad. No todos envejecemos igual. Van muchísimos otros factores. La OMS habla de un nuevo paradigma, la sociedad intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad para todas las edades. ¿Por qué? Porque se habla de un envejecimiento activo, tanto en términos sociales como en términos individuales. ¿Esto qué supone? Cambios en las relaciones familiares y atribución de roles en los ámbitos de la educación, trabajo y ocio de otro tipo. Junto a personas, sin embargo, que gozan de buena salud, misterio, y que tienen una aceptable situación económica,
existen otras que carecen de los medios económicos suficientes para subsistir. Incluso esto en países desarrollados, no es solamente un mal nuestro. Y estas personas figuran entre los grupos vulnerables, marginales y no protegidos. ¿Qué caracteriza a un grupo en situación de vulnerabilidad? Hay diferentes enfoques: social, gerontológico, económico, pero en general, ¿a qué se refiere? Se refiere a un estado o circunstancia desfavorable o de desventaja o de carencia que se encuentran personas pertenecientes a un grupo identificable respecto del grado de satisfacción general de sus necesidades específicas. Sobre el concepto de grupo vulnerable se tienden los integrados por un número de personas que por sus propias características y condiciones no tienen la capacidad para reaccionar favorablemente ante una situación que los afecte. La vulnerabilidad, entonces, es una condición de indefensión, una incapacidad para hacer frente a determinadas situaciones porque no contamos con los recursos internos para hacerlo, ¿me explicó? Para reducir los efectos negativos. Según los informes de las Naciones Unidas, la vulnerabilidad tiene dos caras. Una interna, que es falta de medios para hacer frente a las circunstancias sin sufrir una pérdida perjudicial. Y una externa, que es la exposición a conmociones, a tensión. Respecto de las personas de tercera edad, podemos enumerar entre las primeras, las internas, la constitución física, el estado de salud, las limitaciones motoras y sensoriales, la edad, porque no es lo mismo tener 60, 65, 75, 85 o 95. No es igual. Dentro de esas categorías los médicos los califican de distinto modo. Entre las externas está la falta de acceso a los servicios de salud, la inflación, que en nuestro país es un drama, las reducciones presupuestarias, las crisis económicas, que precisamente en los periodos de recesión y reestructuración de la economía, las personas de la edad corren muchos mayores riesgos. Yo diría, hace muchos años, en el 2001, nosotros en la Argentina sufrimos una gran conmoción económica. El tribunal recibía todos los días personas de edad que se desesperaban ante la situación de que se habían quedado casi sin sus ahorros. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco las protegió en un momento de conmoción. ¿Qué hizo? Como había que definir a quién beneficiar, si a los dueños de las casas que habían comprado con hipotecas en dólares o perjudicar a aquellos que habían ahorrado, decidieron perjudicar a los que habían ahorrado y muchos de esos, ¿cómo los perjudicaron? Haciendo una paridad dólar-peso distinta de la real. ¿Me explicó? Entonces, ellos se consideraron que se quedaron sin ahorros para poder subsistir el resto de sus vidas. A eso se sumó
que los hijos que se quedaron sin trabajo se fueron a vivir a la casa de ellos, porque no podían pagar ni sus impuestos ni sus alquileres. Entonces los empujaron y se quedaron con los mejores lugares y a ellos los pusieron, como diríamos, en la parte de atrás. Es decir, que ni el Estado los protegió, ni la propia familia tampoco. Y no es lo mismo pensar en un momento determinado de la vida en el cual uno tiene fuerza para luchar que cuando ya está en otro estadio, ¿no es cierto? Bueno, hay que reconocer que esta conflictiva radica en encontrar un punto de equilibrio en las políticas que oscilan entre la sobreprotección o el paternalismo, considerándolos inhábiles, incapaces, y la desprotección. Estos son los dos extremos. No solo la ley debe buscar ese equilibrio, sino también nosotros cuando la implementamos. A ese fin, los jueces deben receptar esa noción de vulnerabilidad que permite reconocer la heterogeneidad del fenómeno que sufren las personas humanas. La vulnerabilidad de las personas mayores exige una mayor concientización a nivel social y la instrumentación de herramientas legales para su amparo. No solo merecen la tutela que el proceso judicial les brinda, sino también un trato digno y un trato preferencial. El acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales de las personas mayores, no solo limitado a la seguridad social. ¿Por qué marco esto de la seguridad social? Ustedes van a ver que siempre que se habla de adultos mayores, se piensa en las pensiones o en las jubilaciones y cómo esas pensiones y jubilaciones se adecúan a las necesidades y se actualizan si estamos en países con inflación. Nosotros no somos un ejemplo bueno para tomar porque el Estado durante 12 años apelaba y apelaba a los juicios y los dilataba al máximo para que los adultos mayores no cobraran la diferencia en sus jubilaciones. Más, les digo, esperaban a que se murieran para que no cobraran. Es decir, que el Estado, que es el encargado de protegerlos, no los protegía. El acceso a la justicia no implica solamente la posibilidad de entrar al sistema judicial, sino lograr un razonable servicio en cuanto al pronunciamiento judicial en un tiempo lógico. ¿No es cierto? No es lo mismo que a mí me den la razón en 2 años que en 10. En 2008, en la Cumbre Judicial de Iberoamérica, se desarrollaron las famosas 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Son estándares básicos para los operadores jurídicos. Yo he perdido la noción del tiempo, como ocurre siempre conmigo. Quiero saber más o menos cuántos minutos me quedan, porque yo quisiera diferenciar en este caso las situaciones de riesgo que sufren los adultos mayores de las situaciones de desamparo, que son distintas. La primera son aquellas circunstancias interpersonales o del entorno que le ocasionan un riesgo o una amenaza de perjuicio en su bienestar personal, familiar, social. Nosotros tenemos normas de prevención que derivan de ese famoso principio de evitar causar un daño al otro, ¿no es cierto? En el deber de no dañar
está implícito el deber también de evitar el daño, de prevenir. El deber de prevención, ya sea por acción u omisión, se articula sobre el principio de la buena fe. La situación de desamparo es más grave, es la que se produce como consecuencia del incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección que establece la ley. Quedan privados de asistencia material y moral. Hay diversas situaciones de desamparo, como la negligencia en la atención física o la psíquica, en los supuestos de acciones o omisiones en los cuidados de una persona mayor, cuando son sistemáticas o cuando alguna es muy grave. El abuso físico y emocional se manifiesta en graves episodios de maltrato y la existencia de un modelo crónico de violencia, que se da no solo en la familia, sino también en el entorno en que se tenga. Cuando yo hablo del entorno en que se tenga, estoy pensando en los geriátricos, en los cuales no siempre reciben la atención que se merecen. El abuso económico se materializa a través de un simple procedimiento, mandatos para cobrar sus jubilaciones o pensiones, o lo que les decía recién, introduciéndome en la casa de mis padres y desplazándolos, o llevándolos a otros sitios. Son algunas formas de violencia. Yo ayer les refería, creo que les contaba a algunos compañeros, que los alemanes han decidido trasladar sus adultos mayores a Tailandia. ¿Por qué? Porque en Tailandia cuidarlos cuesta entre 700 y 800 dólares. Si los cuidan en Alemania, todo lo que gasta el adulto mayor consume su patrimonio y ellos no heredan nada. ¿Soy clara? Entonces los mandan a Tailandia y cuando uno le pregunta ¿y cuándo vas a ver a tu papá y a tu mamá? ¿No es cierto? Ellos dicen, bueno, yo vivía en Múnich y él vivía en Bavaria. Total, yo lo iba a ver 2 veces por año. Ahora lo voy a ir a ver una vez sola. Ahora ustedes piensen, ustedes que hablan español en todos, si yo los traslado a Tailandia, ¿cómo se van a sentir por más que los tailandeses le hagan muchos masajes, los cuiden mucho? ¿Cómo se van a sentir en un medio que no es el de ustedes, que es un idioma que no conocen, que las costumbres son otras? Yo que no como chile, extraño con relación a la comida, y la comida de ustedes es riquísima, pero igual pienso que es como hay una necesidad de seguir manteniendo lo que fueron las pautas culturales, el medio, los afectos que uno tiene en el medio donde creció. ¿No es cierto? Esto creo que es claro como ejemplo de violencia, ¿no? La separación del núcleo familiar, la separación de los amigos, es decir, que se torna necesaria una protección del Estado. Desgraciadamente, nuestro código suprimió el instituto de la desheredación. Y acá entran otros factores, porque si a mí me maltratan, yo desheredo. ¿Me explico? No tenemos más desheredación en el derecho argentino. Eso hace que nuestros hijos se sientan dueños de nuestro patrimonio antes de que se produzca nuestra muerte y hacen sentir al adulto mayor indefenso. Pedro me va a decir porque no tienen carácter, pero a medida que uno va envejeciendo, la situación de maltrato le hace más daño y le resulta muy difícil enfrentarse a sus hijos porque es muy doloroso, a tal punto que muchas de las situaciones de violencia los adultos mayores no las informan, las ocultan porque les da vergüenza
Es muy común, y esto no sé si ocurre en México, que todos los hijos que se drogan con distinto tipo de drogas sean muy violentos con sus padres y además de ser muy violentos, ellos terminen teniéndole miedo porque les exigen dinero y ellos no saben cómo decir que no porque temen que los golpeen. Es un ejemplo común que vimos que una persona mayor cierra la puerta de su casa y su hijo viene y la agarra a patadas, a puntapiés, la rompe, entra y le saca cosas dentro de la casa y las vende. ¿Por qué soporta todo esto el adulto mayor? Piensen, por temor a perder lo que considera su familia. No se da cuenta que ya no la tiene, o por lo menos que no tiene como familia a esos que la maltratan, ¿no? Voy a la convención porque creo que hablé demasiado. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene, bueno, esto ya lo vimos, riesgo de desamparo, el principio de no dañar y prevenir, y vamos a la Convención. La Convención, ustedes dirán, desde el punto de vista de una lógica jurídica, las personas somos personas hasta el momento que nos morimos. Es decir, no dejamos de ser personas humanas porque envejecemos, ¿no es cierto? Sin embargo, pareciera que a medida que vamos teniendo más años, se van como decolorando nuestros derechos, se van como diluyendo. Entonces, el preámbulo de la Convención sigue el camino de respeto irrestricto a los derechos humanos ya consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué reafirma? Reafirma que las personas mayores gozan de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales y hace hincapié en la obligación de eliminar toda forma de discriminación derivada de la edad. Resalta la necesidad de crear condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales, como de sus derechos civiles y políticos. Busca que las personas que vayan envejeciendo puedan disfrutar de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económicas, sociales, culturales y políticas de la sociedad. ¿Qué busca? Incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento. Yo acabo de vivir una experiencia muy extraña en mi universidad. A los alumnos no les interesa el tema. Y yo siempre... ¿Eso qué quiere decir? ¿5 minutos? Ok. Pero les cuento esto porque es importante. A los alumnos no les interesa el tema. Y muchos de ellos me dijeron, no, que todos los viejos se vayan, para que nos dejen lugar. Y a mí me impresionó. ¿Por qué? Porque pensé, claro, es un tema desagradable, nos enfrenta con nuestra propia muerte y nadie quiere que se la recuerden, ¿no es cierto? Y menos cuando uno tiene 20 años. Cuando uno tiene 20 años piensa que es Superman o Wonder Woman y puede volar por el mundo. ¿Y qué va a pensar en esto de morirse? Uno se muere igual a cualquier edad, ¿no es cierto? No es esto un privilegio de nadie. Pero bueno, creo que es importante dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas. En el capítulo primero se busca promover
proteger y asegurar el reconocimiento pleno, goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hay algo que quiero decirles rápido. La Convención no puede ser interpretada como una limitación si las legislaciones internas tienen mejores condiciones. Es decir, que es de mínima la Convención. Y la Convención fija como tope 60 o 65 años. Es decir, y si los estados no tienen reconocidos estos derechos, están obligados a adoptarlos en sus disposiciones internas y modificar inclusive los procedimientos constitucionales, es decir, si es necesario modificar la Constitución y los procedimientos administrativos. Es decir, que es un tope de mínima, pero un tope de mínima que hay que respetar. La Convención trae distintas definiciones y ahora no las voy a decir porque si tenemos 5 minutos no es posible, pero hay algunas interesantes, como lo que es abandono, los cuidados paliativos y qué es discriminación. En el capítulo 2 están los principios generales de la Convención y vuelve a repetir lo mismo, es decir, la promoción y el sostenimiento y defensa de los derechos humanos. ¿Por qué esta valoración de la persona mayor? Porque, señores, si vamos a tener una sociedad con una constitución tan distinta de la que veníamos teniendo, tenemos que repensar todo. Inclusive tenemos que repensar las jubilaciones, la edad de jubilación, porque piensen que cuando se creó el sistema jubilatorio eran 3 personas activas por una pasiva. Hoy ya estamos 1 a 1. Si estamos hoy 1 a 1, 2018, si no me equivoco, o 2019, ¿qué va a pasar en el 2045? ¿Ok? Entonces es como que tenemos que repensar todo y tenemos que pensar en la igualdad, en la falta de discriminación, en el bienestar y el cuidado, en la seguridad física, económica y social, en la autorrealización. Es decir, tenemos que pensar en que estos señores o estas mujeres que van a tener determinada edad tienen que mantenerse lo más activas posible, previniendo, restableciendo y curando en la medida de lo posible para que sean un elemento positivo entre la sociedad en que vivimos. Tenemos que tomar medidas positivas en las leyes, en las disposiciones administrativas, y en las judiciales y en las económicas. Y miren algo, desde el 70 los médicos piensan que es más factible prevenir y tener adultos mayores sanos que curarlos. ¿Me explico? Para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que pensar en una sociedad, como dije antes, intergeneracional. ¿Cuántos segundos? Bueno, no voy a seguir hablando de la Convención porque en alguna medida mi propósito de hoy era concientizarlos acerca del problema, de que no es un problema individual, y concientizarlos de esta realidad que nos toca vivir, esta disminución de la natalidad que se ve en todas las sociedades, este incremento de los adultos mayores y el hecho de pensar en la posibilidad de tener una sociedad para todas las edades, el hecho de prevenir, asistir y rehabilitar para lograr una vejez normal, para que no sean una carga, sino todo lo contrario, sean algo positivo. Tomar conciencia de que la vejez no es el calendario, esto lo repito y lo repito, no importa cuántos años tengan, lo que importa son también las otras variables,
y tener una buena perspectiva desde lo subjetivo y social. Aceptar que todas las edades tienen ventajas y desventajas y potenciar las que tenemos de ventajas y buscar un envejecimiento activo, tanto en lo individual como en lo social. Espero haberles sido útiles. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora White. La invitamos a permanecer, doctora, para que acompañe a los integrantes del siguiente panel. Vamos a continuar con nuestro programa y toca ahora el turno para presidir o moderar este panel a la doctora María Idalia Franco Zavaleta, magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Y le acompañan en este panel la doctora Marta Beatriz Gómez Alsina, de Argentina, al doctor Francisco Martín Segura Ribeiro, de Paraguay, y al doctor Mauricio Chacón Jiménez, de Costa Rica. Adelante. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora María Idalia Franco Zavaleta. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas y en continuidad de la conferencia magistral de la doctora White, vamos a continuar con este panel con referencia a los adultos mayores, manejando lo relativo a sus derechos, las realidades y las legislaciones, así como la situación y seguramente una exposición de nuestros disertantes con relación al panorama actual de la población adulta. Y esto en tremendo reto para los años venideros, y obviamente que nuestros expositores nos hablarán respecto al tema desde la perspectiva de los países que nos visitan. Dentro de nuestros panelistas se encuentra la doctora Marta Beatriz Gómez Alsina. Ella viene de Argentina, es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Jurídicas, egresada de la Universidad del Museo Social Argentino, ha sido profesora en la Universidad de El Salvador, dando materias como obligaciones y derecho de familia, ha sido profesora del Instituto de la Policía Federal, también con las mismas materias, también pertenece al Centro de Graduados de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora y profesora de los cursos de capacitación de la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, a los niveles medio superior y en actualización. Tiene diferentes actividades académicas. Así también contaremos con la presencia del doctor Francisco Martín Segura Ribeiro. Él nos acompaña de Paraguay. Es doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina, abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción de Chile. Además, es magíster en Derecho Privado en la Universidad Nacional del Rosario de República Argentina, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, director del capítulo Paraguay, miembro de la Asociación Euroamericana de Derecho de Familia, abogado de ejercicio libre de profesión desde el año de 1995 y profesor invitado a los posgrados en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Americana de Asunción y Autónoma de Asunción, además de ser capacitador de las diferentes asociaciones de jueces del Paraguay y de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. También vamos a tener con nosotros al doctor Mauricio Chacón Jiménez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Centro América, también maestro en Administración de Justicia con énfasis en la Administración de Justicia de las Relaciones Familiares de la Universidad Nacional de Costa Rica. Realizó funciones jurisdiccionales como juez de familia de primera instancia, juez del Tribunal de Familia de la Cámara Nacional de Apelaciones, ahora magistrado suplente de la Sala Constitucional, siendo además profesor de grado, de posgrados y autores de diversos libros. Me he permitido leer básicamente lo que forma parte de sus currículums
Y bueno, daremos primeramente el uso de la voz para hacer alguna disertación con relación al tema a la doctora Marta Beatriz Gómez Alcín. Bueno, primero agradezco la invitación tanto a la Escuela Judicial como al Superior Tribunal acá de Morelos y la doctora White, que es la presidenta de la Academia Euroamericana. Bueno, y también quiero agradecer el afecto y toda la consideración con los que hemos sido recibidos y cómo nos hemos sentido como en nuestra casa. Bueno, yo voy a relatar algunas situaciones de violencia que he visto a través de mi función de jueza de familia allá en Buenos Aires y trataré de hacer algunas clasificaciones de acuerdo a las diferentes situaciones de violencia por las que atraviesan los adultos mayores. Bueno, si bien las situaciones de violencia son más frecuentes entre las parejas unidas en matrimonios o no, según los recientes informes muestran que se ha acrecentado notablemente las denuncias que formulan los adultos mayores. Bueno, este acrecentamiento de la violencia, unido a las urgencias sociales, hace que el juez de familia deba actuar con celeridad, adoptando la medida cautelar a tiempo y, sobre todo, trabajar con inmediatez. Coincido con la doctora Jenny Molina, que ayer puntualizó qué importante es la mirada y la escucha del juez con la persona, el adulto mayor, sujeto de maltrato, tanto como con los niños. Como con los niños. Y esto me hace acordar un caso en el que una señora mayor tenía un expediente de restricción de la capacidad y me había llegado a través del servicio social que esta señora estaba muy disminuida, estaba desmejorada. Fui a su casa. Ella gozaba de una muy buena posición económica, vivía en un piso en Palermo, que es un barrio residencial de Buenos Aires, y cuando llegué la vi muy desmejorada porque ya nos habíamos conocido en otra oportunidad. Me abrazó y me dice: no tengo plata, querida, no puedo ir a cortarme el pelo. Y yo la vi bastante disminuida. ¿Qué pasaba? Había una cuota mensual que el curador le pasaba a la señora que atendía. Tenía una especie de mayordomo, qué sé yo, que atendía, que la sacaba a tomar el té, la llevaba a la peluquería, compraba o daba el dinero para los alimentos. Pero después, a través del personal de servicio, supimos que esta señora estaba sujeta a unos rígidos horarios. La mujer que la atendía le presentaba la comida, por ejemplo, a las 12. Si ella en ese momento no quería comer, ya no le ofrecía el alimento. Y después supimos que gastaba el dinero a su antojo. Ella tenía maquillajes importados, revistas importadas, y esta señora no tenía para cortarse el pelo. Por supuesto que fue removida y pusimos una sobrina a quien ella quería mucho, que la siguió atendiendo bien. Bueno, eso respecto de la escucha del juez. Bueno, pero analizando las distintas denuncias que hacen los adultos mayores, yo hice una especie de clasificación. Por ejemplo, primero, la violencia física y psíquica. Una vez vino una señora
y me dijo, no solo mi marido me castiga a mí, también la castiga a su madre que vive con nosotros. Su madre tiene 80 años, está postrada, tiene problemas neurológicos y mi marido le pega cachetazos. Entonces, mandé en primer término al asistente social y lo cité para hacer una evaluación del señor. Como última instancia, porque no respondió a las citaciones, mandé una ambulancia con el SAME y con policía y se lo llevó a un hospital psiquiátrico, al Hospital Borda de allá, a revisación. Este señor quedó internado en el Borda y esta mujer que se había ido, la denunciante que se había ido de su casa, pudo volver porque ella, la aspiración de ella era cuidar a su suegra. Esto diríamos que entonces esta violencia física, en este caso, o psíquica, bueno, a veces responde a deficiencias en la salud mental del agresor o a veces existen conflictos familiares de vieja data que provocan estos desencuentros y situaciones de violencia. Por otro lado, tenemos la violencia económica, que es relevante y muestra distintos aspectos. Uno bastante común es el padre o el abuelo que viene a denunciar al juzgado que su hijo o su nieto adicto se apodera de los objetos valiosos del domicilio y los hace desaparecer porque seguramente para su adicción. Me acuerdo de un embajador que vino a verme, con tristeza me contó, mi hijo adicto se ha involucrado con extraños y han organizado el robo de mi casa y devastaron la casa y se llevaron una platería valiosísima. Y claro, este es el tema de los objetos valiosos de los domicilios. También está la presión, los insultos y los golpes que se le dan a los mayores para sacarles o la jubilación que cobraron o la pensión, o cuando tienen pequeñas rentas o tienen un departamento en alquiler y cobraron sus alquileres. Bueno, una modalidad relativamente nueva, 3 casos seguidos sobre usurpación de la vivienda del mayor adulto. Fíjense, en un caso vino una abuela y me dijo, mi hijo con mi nuera, los 3 nietos y el cuñado de mi hijo se instalaron en mi casa y me he visto obligada a vivir en un pasillo y no me dan acceso a las otras dependencias de la casa. Esta gente no quiso irse voluntariamente en una audiencia que tomé personalmente y hubo que ser excluida. Ustedes ya les voy a hablar de las medidas que se toman judicialmente en estos casos. Una segunda denuncia de este tipo fue una señora que me vino a contar que su tía de 85 años había sido manipulada por un señor que se hizo pasar con como que quería alquilar un cuarto de la vivienda. Entró a ese cuarto, pero poco a poco se fue apoderando de la casa de esta tía y cuando se internó por un problema de salud, ya no dejó entrar a la denunciante, en el hospital no dejó que la visitaran, es decir, la manipuló y la aisló y se apoderó de la casa y de toda la documentación de la tía. Bueno, un tercer caso es que esta familia ya ha tenido varios expedientes. Bueno, este último era también una señora que había invitado a vivir con ella a la hija a la mujer de su hijo fallecido. Sí, había muerto su hijo,
y la mujer con su nieta y con otros 2 hijos de otras uniones no podía pagar el alquiler de la casa. Entonces los invitó a vivir a la suya, pero las cosas anduvieron muy mal, porque la nuera le quitaba la plata, la ropa, la trataba mal, la insultaba con unos términos que yo no puedo reproducir. Entonces vino al juzgado. Bueno, en resumen, las medidas en protección en este caso y en similares fueron dictadas inmediatamente. En primer término, se excluyó a la nuera y se ofició a la policía para que arbitre los medios para que se cumpla la exclusión. Segundo, prohibición de contacto personal, por celular, por redes sociales o por terceras personas con la denunciante. Tercero, prohibición de acercamiento, es decir, se prohíbe acercamiento bajo apercibimiento de multa y de denuncia por desobediencia en el fuero penal. Y generalmente se pone a 200 metros del domicilio, y si hay un lugar de trabajo no puede acercarse a 200 metros del lugar de trabajo. Y si anda por la calle, a 80 metros de donde se encuentre. Bueno, como cuarta medida, el cese de hostilidades, también bajo apercibimiento. Y también se le otorgó el botón antipánico. Yo no sé si ustedes tienen acá ese dispositivo electrónico, que es el botón antipánico. En defensa, la señora puede llamar con ese botón y la policía, que es la más cercana, tiene obligación de concurrir de inmediato. Para concederle ese botón, se toman todos los datos de la señora, todos los datos del denunciado y por qué medios se puede acceder al domicilio de la señora, datos del portero, etc. Y por último, se libró oficio a la Cámara Penal ante la posible configuración de un delito. Bueno, estas son las medidas en generales que se toman. Paralelamente, como el mayor víctima de violencia tiene unas características que son el sometimiento, baja autoestima, pueden entrar en depresión, también en estrés, desgano, inacción. A veces sufren del que se llama síndrome de indefensión adquirida, que es cuando piensan, ¿qué puedo hacer? Cualquier cosa que haga no va a modificar esta situación. Y les digo esto por la necesidad de la asistencia terapéutica de estas personas. Paralelamente a las medidas que se tomó con esta abuela, se ofició a Proteger, que es un programa que está instalado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre de 2012. Bueno, pero fue instalado y brinda asistencia a los mayores de 60 años sin recursos, sin familia y que sean objeto de maltrato. ¿Y qué es lo que brindan? Brindan, por ejemplo, servicio, atención psicológica, protección legal, asesoramiento, vivienda. Hay residencias, hogares de día y hay residencias permanentes. Bueno, todo esto es para intentar paliar esta situación y poder reinsertarla a la persona en el ámbito familiar, social, a veces no, pero que logren una contención necesaria. Bueno, Muchas gracias, doctora Marta Beatriz Gómez Alsina. A continuación vamos a escuchar ahora al doctor Francisco Martín Segura Ribeiro de Paraguay.
¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Van a cambiar? Bueno, Bueno, aquí un pequeño cambio. Entonces, estará con nosotros el doctor Mauricio Chacón Jiménez de Costa Rica. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, nuevamente muy agradecido de estar aquí por segunda ocasión y agradecer el inmenso recibimiento que hemos tenido y muchas atenciones, las cuales agradezco profundamente en público. Vamos a conversar hoy sobre este tema de me tienen que activar la presentación, por favor. Ok. Sobre el tema de del abordaje integral de los derechos de las personas con discapacidad. No me voy a limitar a los aspectos jurídicos únicamente en Costa Rica. Como ayer les mencionaba, la Constitución de nuestro país es del 7 de noviembre de 1949, acaba de cumplir 70 años, y fue la primera que se emitió después de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre que se emitió en Bogotá en 1948. Aunque ya había constituciones en el ámbito latinoamericano que contemplaban el principio de protección, el principio protector de la familia, podríamos decir que la nuestra es la primera postdeclaración de derechos y deberes del hombre de Bogotá. Incorporó entonces en el artículo 51 de nuestra Constitución el deber del Estado de proteger a la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, y específicamente estableció el derecho que tiene a esa protección la madre, el niño, la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. La Constitución nuestra es del 49, el texto fue reformado este año para utilizar el lenguaje más actual, más políticamente correcto, de personas con discapacidad y personas adultas mayores. En su redacción original hablaba de enfermos desvalidos y de ancianos, entonces se cambia nada más el tema del vocabulario, pero su contenido sigue siendo el mismo. Yo voy a hablar hoy de la población adulta mayor, porque suele confundirse la población adulta mayor con la población con discapacidad, y aunque es una realidad que hay personas adultas mayores con discapacidad, no significa que las personas adultas mayores son personas con discapacidad. Entonces nada más me voy a referir al tema de la población adulta mayor sin ingresar al análisis de la población con discapacidad. Recordaremos en este escenario los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991, los cuales a su vez estaban basados en el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento que se aprobó en Viena en 1982. En esos principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad destacaban la independencia, la participación, la atención, la realización personal y la dignidad. Al año siguiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace la proclamación sobre el envejecimiento, instando a que se apoyaran iniciativas nacionales sobre el envejecimiento en el contexto de las culturas y las condiciones nacionales. Como decía ahora la doctora Wild, la Convención Interamericana no es emitida sino hasta el año 2015. Lo que se esperaba era que los países, en forma independiente, o cada país decidiera cómo enfrentar el tema de la población adulta mayor. Y es que al día de hoy yo sigo convencido de que esta es una decisión política de cada país, por una razón muy sencilla que ahora les voy a ilustrar con una gráfica al final, con una imagen al final, en el sentido de que la inversión que deben hacer los estados para esto es muy distinta a la inversión que se ha hecho a favor de otras poblaciones vulnerables, como han sido las mujeres, como han sido los niños y las niñas, porque en estos dos primeros casos
La inversión que hace el Estado es eso, es un dinero que se aporta con la esperanza de que luego se aproveche la función de mujeres y hombres y mujeres ya cuando pasan a la edad adulta. En cambio, en la población adulta mayor, muchos de los estados lo ven como un gasto y por consiguiente son mínimos los esfuerzos que se hacen. En nuestro país, hoy vengo a destacar algunas cosas positivas. No vengo a engañar diciendo que son solo cosas positivas, pero quiero destacarlas porque creo que algo bueno hemos hecho. Se puede confrontar las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, y Costa Rica se encuentra en el nivel más alto de la expectativa de vida del continente. Solo nos supera Canadá y estamos muy cerca de Chile. Por debajo de la expectativa de vida en el continente está Estados Unidos y están otros países que pensaríamos que deberían tener mucho mejor condiciones para garantizar las condiciones de las personas adultas mayores, pero nosotros estamos realmente arriba en esa expectativa. Quiero contarles entonces que en el año 99 y siguiendo estos, igualdad de oportunidades, la vida digna en todos los ámbitos, buscar formas de organización y de participación de adultos mayores que le permitan al país aprovechar la experiencia, etcétera. Digamos, esos propósitos que podrían ser considerados de alguna manera cajoneros, ¿verdad? Pero en realidad se han hecho efectivos en Costa Rica. Voy a destacarles algunos temas. Desde la perspectiva judicial tenemos la protección contra la violencia como una población que puede acceder para paliar o combatir la situación de violencia en la que se encuentra. La ley remite a la ley contra la violencia doméstica en cuanto al procedimiento, pero a diferencia de la ley contra la violencia doméstica, donde la legitimación activa y pasiva es restringida, que solamente se puede aplicar, por ejemplo, en relaciones de pareja o en relaciones de parentesco, en el tema de la población adulta mayor, la legitimación es vicaria, de forma tal que puede ser solicitada por cualquier persona y puede ser impuestas medidas de protección también en contra de cualquier persona. De forma tal que, por ejemplo, un vecino que moleste a una persona adulta mayor puede acudir a pedir la protección, otro vecino que se haya enterado y sin que haya ningún problema por ausencia de vínculo de parentesco. Y violencia en cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? La clásica física, la clásica psicológica, tal vez en esta población menos frecuente la violencia sexual, aunque no se excluye, y además la violencia patrimonial. Y la violencia patrimonial es muy interesante. Por ejemplo, no es necesario acudir a un proceso de desahucio en la sede civil cuando una persona adulta mayor, por ejemplo, alquila una pieza de una casa pequeña para tener mejores métodos de subsistencia y el inquilino no paga. Esto es una violencia patrimonial, se acude a la sede especializada, se le hace una prevención al inquilino, mire, o paga o se va, y si no paga, se va, ¿verdad? Como una forma inmediata de protección para esta población. Contempla también tipos penales específicos de agresiones o de abusos contra personas adultas mayores, sanciones civiles como desheredación y sanciones administrativas, por ejemplo, contra los centros que incumplen con la normativa reglamentaria que existe en Costa Rica. En el día de hoy, la ley integral para la persona adulta mayor, lo que les comentaba de la remisión a los procesos de protección, se acaba de aprobar en segundo debate en mi país y ya está aprobado por el presidente. Nada más falta la publicación y la posterior entrada en vigencia de un código procesal civil, código procesal de familia. Y en este código se especifica, ¿verdad? Porque todavía ya en la parte operativa mucha gente piensa que solo se puede acudir a los juzgados para pedir protección si son familiares, y entonces ahora el nuevo código está creando juzgados de violencia doméstica y protección cautelar para esas poblaciones adulta mayor y personas con discapacidad, para que quede clara la diferencia en cuanto a la necesidad o no de tener vínculos familiares con las víctimas y los victimarios, y con un procedimiento pues que va a ser igualmente ágil como el que ahora existe, donde la solicitud se formula
y de una vez emite una sentencia anticipada con una posibilidad de realizar una audiencia oral y privada a petición de una persona o de la persona que fue señalada como agresora. Esto nos lleva a unos escenarios muy interesantes porque la protección en sede judicial se enfoca principalmente desde la violencia, pero con la ley se han creado muchas instituciones o muchos abordajes desde distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de las instituciones públicas existe un programa que se llama La Ciudadanía de Oro y en este programa quienes cumplan 65 años o más tienen especiales descuentos en estacionamientos, en cines, en muchos servicios y con beneficios fiscales para los dueños de los negocios para que las pérdidas que esto conlleve también puedan ser deducibles del impuesto de renta. En las instituciones financieras, para garantizar el acceso a la vivienda, se dan condiciones especiales para los créditos, en compañía de condiciones de seguros, porque es obvio que hay un riesgo más grande, pero unos seguros adecuados a esta población para que puedan acceder a una vivienda digna. Las organizaciones sociales en los distintos lugares del país, a través de las instituciones comunales, por ejemplo, se pueden observar muchos centros de esparcimiento donde van los adultos mayores en el día, ahí comen, ahí bailan, ahí hablan, ahí juegan, ¿verdad? Y pasan realmente ocupados, como decía la doctora Wild, que era tan importante de mantener esa socialización. En asuntos de salud hay un aspecto muy positivo, que es que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene en las distintas localidades unas, llamémosle, pequeñas oficinas de atención que se llaman EBAIS, Equipos Básicos de Atención Integral de Salud, y aquí las personas adultas mayores no van al centro, sino que los médicos van a las casas de las personas adultas mayores, igual los trabajadores sociales y demás, y se les da la atención básica de salud a domicilio. En asuntos más serios, cuando ya se requieren intervenciones quirúrgicas, se debe actuar con prontitud, y por eso destaco la intervención de la Sala Constitucional. En nuestro país el acceso a la sala es francamente sencillo, y cuando una persona adulta mayor acude porque no se le ha hecho un tratamiento, no se le ha hecho una operación, que recomiendan los médicos, por supuesto la Sala Constitucional no es quien medica ni quien dice cuál es el tratamiento, la intervención que haya que hacer, pero si no se le ha hecho en el plazo de un mes, la sala hace lugar a los amparos, un día sí y otro día también, y son decenas de casos en las que se le da la orden para que la intervención médica se les otorgue en el plazo perentorio de un mes, bajo percibimientos de sanciones penales en caso de incumplimiento. Entonces sí quiero destacar que en esta voluntad política que debe haber en los estados, sí hay formas de abordarlo siempre y cuando pues exista este compromiso. Creo que mi país lo ha hecho bien hasta el día de hoy. Falta, por ejemplo, ahora estamos con la preocupación de que con una expectativa de vida tan alta, los ajustes que se están haciendo en los regímenes de pensiones son muy groseros, son muy fuertes, y entonces ahora hay una situación social. Dijo una frase con toda contundencia, sin ocultar sus verdaderas intenciones: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía. Tenemos que hacer algo ya. Y esto de hacer algo ya parece que es como ver cómo eliminamos esa población, y eso es todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos que hacer acciones positivas para garantizarles una vida digna a toda esta revolución de las canas que dicen con razón el movimiento del siglo XXI, el siglo del envejecimiento. Se los agradezco mucho, muy amables. Bien, muchas gracias, doctor Chacón. Ahora sí tenemos al doctor Francisco Martín Segura Ribeiro de Paraguay. Voy a quitar esto. Esta es la doctora. ¿Aló? Buenas tardes. Mis agradecimientos a la organización, como le decía a mi nuevo mejor amigo, el doctor Falcón. No me llevo Cuernavaca en el corazón, lo llevo en el estómago. Ya casi me da vergüenza, ya, pero yo
y los compañeros de la academia que me conocen, soy políticamente incorrecto. Y siempre me gusta hacer los contrapuntos, porque en toda época la ciencia, el derecho, en este caso, tiene ciertas corrientes que todos tendemos a seguir. Veía recién los pececitos tan lindos del estanque que tiene el hotel, todos siempre en la misma dirección. Es difícil encontrar un pececito que salte en la dirección opuesta. Y a veces, para hacer ciencia, hay que intentar saltar en la dirección opuesta. Y sobre eso, antes de hablar yo, que no soy nadie, les quiero mostrar el video de alguien que sí es alguien. El último de los grandes filósofos del siglo XX, ya muerto. Y tal vez el último de los grandes filósofos del amor. Jesús, Gandhi, Santo Tomás Moro, Erasmo y mi querido y recordado Bertrand Russell. Si la sala técnica puede pasar, son solamente 2 minutos. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say 2 things. One intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at. Prácticas, pero que no olviden que la función final que tenemos es cohabitar, es entendernos. De manera que si queremos hablar de derecho partiendo de un prejuicio, la conversación es imposible. Si mi pensamiento es que, pongo por ejemplo, como lo veremos mañana, que ser homosexual es malo, nada hay que discutir. Ya he tomado una decisión y eso no le sirve a nadie. Y cuando hablamos de vejez, ya que es el tema que convoca este panel, tenemos un problema. El mundo, desde que existe, se mueve en base a 2 conceptos: abundancia y necesidad. Lo que es abundante no tiene valor. Lo que es escaso tiene más valor. Lo que tiene más valor concentra la atención social. Lo que tiene poco valor suele desconcentrar la atención social. Hasta hace unas décadas era difícil ser viejo. Había que haber sobrevivido al sarampión, había que haber sobrevivido a enfermedades catastróficas sin cura, y por lo tanto, ser viejo era una virtud. Había pocos viejos y por lo tanto tenían mucho valor. En cambio, había muchos jóvenes. De hecho, todavía entrado el siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, como lo veremos mañana con el tema de la adopción, había sobrantes jóvenes.
La ecuación, como dijo Zulema, muy rápidamente, más allá de lo que incluso imaginaban los expertos a comienzos del siglo XX, se invirtió. Y hoy tenemos pocos jóvenes, por lo tanto, de mucho valor, y muchos viejos, y por lo tanto, aunque duela decirlo, de poco valor, porque abundan. Esa es una ecuación social difícil, porque hay que convencer a quienes manejan, y la cita que nos mostraba Mauricio es muy clara en eso, a los que manejan el mundo, a los que manejan la economía, de concentrar sus esfuerzos y sus recursos en lo que tiene poco valor. Es duro, como todo análisis económico, pero son hechos. Entonces, ¿cómo compensamos? Y debemos recurrir necesariamente a la imaginación. Es decir, es evidente que las reglas actuales sobre las cuales está conformado el sistema jurídico son insuficientes. Resulta absurdo, por ejemplo, seguir pensando que todas las personas tengan que jubilar a la misma edad. Resulta absurdo considerar a todas las personas de una misma edad en una misma condición. Yo iba a poner, pero no me atreví porque pensé que alguien se podía ofender, una fotografía del famoso Hugh Hefner, ya fallecido dueño de la revista Playboy, que a los 80 años salía con su bata de seda y su habano, rodeado de sus chicas Playboy, ¿no es cierto? No creo que él fuese un anciano que necesitaba asistencia. ¿Se entiende? Diría alguien, no yo, qué lindo sería llegar en esa edad, en esas condiciones, no yo, otra persona, ¿no es cierto? Pero ¿se entiende? Debemos atrevernos a entender que el problema es también económico, no solo económico, como nos explicaba el maestro Russell, también está la cuestión del amor y la tolerancia, no es solo economía, pero también es economía, y parece que a la gente le da vergüenza hablar de esa economía. Tal vez hay que empezar a enseñarles desde la escuela a los niños que empiecen no a los 60 años a preocuparse, sino a los 15. Empezar a explicarles a esos niños que si a los 60 o 65 años no llegan con algún respaldo económico construido, su vida, que aún le quedarán 20 o 30 años, va a ser difícil, porque no hay presupuesto público que en una ecuación de 3-1 le permita una pensión para vivir cómodamente como se pretende. ¿Se entiende? Entonces, la construcción de lo que viene es la construcción de nuevas normas. Hay que rediseñar el sistema. En una editorial de hace unos 20 días de la famosa revista The Financial Times, que no se le puede acusar de comunista, ni de socialista, ni de nada, porque es la revista madre del capitalismo, ¿no es cierto? Decía concretamente, el sistema jurídico basado en la propiedad y la acumulación del capital está agotado. Este sistema conduce necesariamente a la destrucción del planeta, aunque no sea como en las películas apocalípticas con grandes terremotos, a la lenta y paulatina desaparición de una forma de vida. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué normas podemos imaginar? Tristemente, mi única respuesta es que a mí no me da la capacidad. Tendrán que venir otros, mejores que nosotros, para imaginar esas otras formas. Yo simplemente propongo, por ejemplo, rediseñar el sistema jubilatorio. Que cada persona jubile a la edad que pueda o a la edad que quiera. Buscar mecanismos para darle valor a la vejez, por ejemplo, a través de lo que ocurre como en la Universidad de Buenos Aires, que los profesores destacados, aunque jubilan, son recontratados para mantener cierto contacto con la academia y aportar su experiencia. No es un tema fácil. ¿Se entiende? Y yo sé que esto genera cierta urticaria, porque la mayoría de las mentes suelen trabajar con preconceptos y se repiten los preconceptos. Por ejemplo, aunque no sea exactamente este tema, mucho se dice que el problema de la violencia doméstica está de la mano con el subdesarrollo, ¿no es cierto?
porque se supone que cuando las mejoras económicas, la cultura y la educación mejore, la violencia doméstica tiende a desaparecer, ¿no es cierto? Y todos repetimos esa cantinela como loros. Finlandia, uno de los países más desarrollados y con mejor sistema educativo del mundo, ha triplicado sus índices de violencia doméstica. O sea, yo lo que digo es que no es que cambien su forma de pensar o que acepten lo que yo les digo, pero que se atrevan a imaginar, que se atrevan al menos a darse la oportunidad de pensar si tal vez no están equivocados. Ese es un desafío difícil. Si uno hasta cuando discute con su hijo de 6 años, a veces le da rabia decir, me equivoqué, hijo. Imagínense las cosas importantes de la vida. Y para terminar, les dejo simplemente la frase de otro gran pensador moderno, Bauman, que dice, la antigua forma de hacer las cosas ya no funciona. Pero lamentablemente aún no encontramos la nueva forma de hacer las cosas. Entre esa antigua forma y esta nueva forma hay un enorme vacío que requiere que los jóvenes, cada vez menos, imaginen. Si los jóvenes no imaginan, nosotros, los viejos, ya no lo hicimos. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestros panelistas su participación. Vamos con el periodo de preguntas. Por ahí alguien tendrá alguna pregunta. Vi que estaban entregando algunas tarjetitas, pero si alguien lo quiere hacer de manera verbal para obviar el tiempo, no levanten mucho la mano, nada más uno. Nada más uno, ha quedado muy claro el tema. ¿Por ahí tendrán algunas, chicos? Que me las vayan pasando. A ver, una de ellas dice, ¿cuál es su opinión respecto? ¿Considera necesario que los jueces estén especializados en materia familiar para generar una adecuada administración de justicia en asuntos inmiscuidos de adultos mayores? ¿Alguien quisiera contestarla? No dice quién, pero si alguien quisiera contestarla. Doctora Weil. Yo creo que un juez de familia, a diferente de otras especialidades, necesita tener, además de una sensibilidad mayor hacia el prójimo, necesita imprescindiblemente tener una formación interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque necesita conocer de lo psicológico, necesita conocer de lo social. Nosotros tenemos en la facultad un curso de especialización para aquellos que tienen interés en familia. Lo que ocurre es que familia no es una de las materias que dé mucho dinero a los abogados. Generalmente todo el mundo piensa en el derecho comercial como el derecho que le va a brindar mayores posibilidades de vida. Y esto está vinculado también a los roles tradicionales que hemos tenido. Fíjense que cada vez tenemos más juezas de familia. ¿Por qué? Porque naturalmente no, esta es una palabra equivocada mía, tradicionalmente las mujeres nos hemos ocupado de la crianza y educación de los niños y de la asistencia y el acompañamiento de los enfermos hasta la muerte. Y esto no ha sido tarea de los hombres. La tarea de los hombres ha sido procurar el dinero para que pudiéramos desarrollar toda esa actividad dentro de la familia. Entonces, yo no tengo duda que un juez de familia tiene que tener una formación interdisciplinaria. Y digo algo más, si uno no tiene un buen análisis interno como ser humano y ha trabajado consigo mismo,
corre el riesgo de transferir algunos de los problemas propios al otro o interpretar el problema del otro conforme al modelo que uno tuvo. Piensen ustedes que cuando hablamos de violencia, por ejemplo, pensamos que la gente que vive una violencia continua naturaliza eso y le parece que es normal vivir dentro de ese nivel de violencia, y para nosotros de afuera pensamos que esa es una familia disfuncional, ¿no es cierto? Hay un dicho muy común. Dicen que un pececito que está en el agua, que está dentro de una pecera de vidrio, mira para afuera y ve todo lo que pasa a su alrededor, pero no descubre lo que es fundamental para su vida, su propia agua para poder respirar. Espero haberle sido útil. Gracias. Bueno, yo les quiero agregar un detalle más, un aspecto que me parece que es muy importante para los que se dediquen al fuero de familia o que pertenezcan a la justicia de familia. El tema es no involucrarse en el conflicto de las partes. Quiere decir que el juez o el operador de familia, que son los abogados y que es el personal del tribunal, tiene que permanecer afuera. El que toma partido ya no ayuda, no sirve. Y a mí me ha pasado con frecuencia que los abogados pelean más que las partes, porque se han involucrado, parece que el caso es de ellos. Entonces yo he tenido que apartar al profesional y explicarle, usted no está ayudando a su cliente. Y cuando tuve que coordinar los cursos de capacitación para el fuero de familia, allá en Buenos Aires, en la Asociación de Magistrados, he contratado durante 2 años una máster en neurolingüística para que enseñe el control de las emociones, porque es fundamental que no esté involucrado el que se dedica al derecho de familia. Bueno, nada. Yo quisiera terciar en esto para enfatizar en el contenido de la pregunta sobre la conveniencia de la especialización de los jueces y juezas para que conozcan en materia familiar. La práctica hace al maestro, ¿verdad? Es necesario tener una formación muy amplia, pero es imposible, porque somos seres humanos, estar cambiándonos el traje de uno a otra materia. Entonces no solamente hay que abordar el tema desde la perspectiva del conocimiento del derecho de fondo, que es muy amplio, y más ahora con la constitucionalización del derecho de familia y los instrumentos internacionales y qué dicen las observaciones generales y qué dice la jurisprudencia internacional y todo esto, sino también el derecho de las formas, porque el derecho procesal social, la materia procesal familiar, el proceso laboral, el proceso agrario, suele encontrar personas que están en una condición muy desigual. En el derecho civil tradicional, en el derecho comercial tradicional, es generalmente disputas patrimoniales, disputas de tierras, de una parte muy bien asesorada versus otra parte muy bien asesorada, y entonces el conflicto, el rol del juez en ese procedimiento es el juez hacia atrás, el juez dejando que las partes expongan sus argumentos y desarrollen sus teorías y demás para que al final, si no hay una solución autocompositiva, pues el juez resuelva. Pero en el proceso social, el juez no puede darse el lujo de estar sentado ahí atrás viendo a ver qué hacen las partes y sus abogados. El juez lo primero que tiene que hacer es buscar el equilibrio dentro del proceso para llegar luego de equilibrar la situación en el litigio a tomar una decisión mucho más equitativa y mucho más justa, más que legal en sentido estricto. ¿Me doy a entender?
Entonces, el juez o la jueza que hoy tiene un caso civil mercantil con grandes empresas y en la tarde tiene uno familiar de un divorcio y en la mañana siguiente tiene uno de una custodia y en la tarde tiene otro de otro conflicto de créditos, creo que le resulta complicado por lo menos estarse cambiando este sombrero de juez social y de juez en estricto derecho. Respondiendo al final, mi opinión, y por supuesto respetando los distintos sistemas jurídicos que hay en el mundo, mi opinión es que la especialización es lo idóneo, así como cuando tenemos una enfermedad y vamos al especialista del que nos ve la rodilla, que nos vea la rodilla y que no es experto en el corazón. Muchas gracias. ¿Qué opinan acerca de las políticas públicas de otorgar apoyo económico a los adultos mayores? Y preguntar si en sus países se utiliza esta política de apoyo o a nivel Latinoamérica. ¿Alguien la quisiera contestar? De otorgar apoyo económico a los adultos mayores. Seguramente es porque aquí en México existe un apoyo de 65 y más, creo que ahora se llama, ¿no? Antes era 70 y más. Sí, apoyo de proteger. Bueno, como yo ya expliqué, tenemos el apoyo de el programa Proteger en Buenos Aires, que hace asesoramiento legal, asistencia psicológica gratuita, vivienda temporarias, porque generalmente están también atendidas las personas mayores maltratadas y sin recursos, que cuando entran en estas residencias no se quieren ir más, pero la idea es trabajar con ellos para su reinserción y su contención. Eso significa un apoyo económico para el Estado también, porque hay hay como una red de instituciones en cada comuna, según donde habite la señora, y se le da una protección integral. Bien, gracias. Vamos a ¿alguien tomará la palabra? Sí, 2 minutos solamente. Otorgar, prácticamente todos los países del mundo, incluso hasta algunos estados norteamericanos, otorgan asistencia de algún tipo a las personas necesitadas, tercera edad o en otras condiciones. Pero vuelvo a insistir, ese no es el problema. El problema es que la gente llega necesitando eso a esa edad. ¿Se entiende? El problema es sistémico. Por ejemplo, pasa lo mismo con la educación. En los países latinoamericanos, nosotros metemos a los niños, tienen 4 años, y los separamos a los 4 años según su estatus económico. Colegio A, B, C, D, F. Y después el Estado pasa 40 años gastando dinero en que esa diferencia inicial desaparezca. Entonces hay que ir al fondo del diseño del sistema, hay que ser valientes. Como hicieron los finlandeses, que eliminaron la educación privada. Porque tú tienes que gastar millones de dólares para gastar los países latinoamericanos. Pensemos que los gasten bien. ¿Me entienden, no es cierto? Que sabemos que nuestros países no se caracterizan por eso. Entonces, eso es lo que yo quiero insistirle. Está bien, la persona que hoy tiene una necesidad hay que apoyarla, hay que estar encima, los jueces, todo lo que ustedes quieran. Pero mientras no vayamos al fondo del sistema, este es un problema que no tiene solución. Yo diría que no es fácil llegar al fondo del tema, porque se calcula que en promedio el continente americano va a producir un 0,2 de riqueza durante los próximos años. Entonces, en realidad, de los que estamos hablando es de una gran escasez económica, y es como cuando tenemos que decidir en un juicio de alimentos, y mi colega decía, tenemos una frazadita corta, o le destapamos los pies o le destapamos el pechito. Es decir, esta distribución de la riqueza cada vez se hace más difícil si nosotros
como países no producimos más riqueza para que la gente viva mejor. Esto creo que es lo básico. Desgraciadamente, y en muchos casos, los gobiernos solo piensan en dar dinero a una persona que lo necesite y no trabaja esa persona, y consecuentemente no estamos cambiando el sistema, no estamos cambiando un sistema para producir más riqueza dentro de nuestro país. Es decir, que es un problema macroeconómico, y nosotros como jueces lo único que hacemos es poner parches, porque no podemos hacer otra cosa. No sé si soy clara. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo vamos a reducir, maestro, íbamos a reducir, pero el maestro está. Bueno, en tal razón, creo yo que es cuando se pretende colocar en desventaja a los adultos mayores, se está echando por la borda quién ha producido esa riqueza. Independientemente de que es obvio, cualquier nación debe de buscar y forjar la esperanza en sus niños, en el futuro de esta patria. Muchas gracias. Hay un estudio ahí me dan el corazón porque yo soy especialista en derechos reales, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, hay un estudio del Fondo Monetario Internacional, y sí, lo cito no porque me caigan bien, sino porque a esos nadie les puede acusar, no, esto lo hizo Vladimir Putin, el primo de Stalin, ¿no es cierto?, algún amigo de Marx, no. Y esos estudios revelan que en realidad el trabajador promedio en Latinoamérica trabaja 15 días al mes gratis para su empleador. Eso es estadístico, por eso empecé diciendo, hay que hablar de hechos, no de ideologías, de opiniones, son hechos económicos. O sea, porque cada trabajador se divide económicamente en la unidad de producción, o sea, su capacidad de producir algo por día, ¿se entiende? Y esa unidad de producción al mes tendría que significarle 3 y se le paga 1,5. Con pequeños márgenes de diferencia en los distintos países, pero básicamente es así. Entonces, efectivamente, la llamada jubilación, como muy bien dice la persona que pregunta, no es un eufemismo esto de que compensa tu vida laboral. En realidad es un promedio de lo que ganaste, pero no es un cálculo real de lo que contribuiste a la riqueza colectiva. Y eso viene de un problema más profundo que ya no tenemos tiempo porque se estarán por morir de cansados ya, ¿no es cierto?, que es la concepción individualista de la propiedad que nos heredó la Revolución Francesa. Decía Jean-Michel Etienne Portalis, el autor del Código francés, ¿no es cierto?, al emperador el imperio, al ciudadano su propiedad. Entonces, con esa versión individualista extrema de la propiedad, en que todo lo que yo generé lo hice bajo mi esfuerzo, y eso es mentira, porque en eso estuvo qué colegio fui, qué amigos tuve, cómo trabajaron mis padres, si se separaron o no. Es mentira eso que nos enseñan desde el colegio de que la riqueza depende no más de tu esfuerzo, ¿se entiende? Entonces ese es un problema que podríamos discutir horas, porque es la esencia del problema. Muchas gracias a nuestros participantes, a la doctora Marta Beatriz, al doctor Mauricio Chacón, al doctor Francisco Martín y a la doctora Guay. No se me vayan, vamos a entregar, no se me vayan, nada más para la entrega de los reconocimientos. Los que tienen por aquí, tengo sus preguntas, se los voy a pasar a los participantes, a los ponentes, para que sepan. Muchísimas gracias a la magistrada Maridalia por haber coordinado y moderado esta mesa. Vamos a continuación, como lo hemos hecho en otras ocasiones, por conducto de nuestra presidenta del Tribunal Superior de Justicia, hacer entrega de los reconocimientos a quienes integraron este panel. A la doctora Zulema Guay le entregamos su diploma, su reconocimiento. A la doctora Marta Beatriz Gómez le entregamos también su reconocimiento.
Al doctor Mauricio Chacón Jiménez hacemos entrega de su reconocimiento. Al doctor Francisco Martín Segura. Y por supuesto a quien coordinó este panel, a la doctora María Idalia Franco Zabaleta. Muchísimas gracias a todos por su presencia.